Son las casi 10, entonces yo diría que somos los que estamos. Em, lo primero que les quería preguntar era si tenían fotos o videos o cosas sobre el experimento casero, si querían compartir un poquito cómo les había ido la experiencia con esa parte. ¿Alguien ahí? Están habilitados para compartir. Buenas noches, profesor, compañero. Buenas noches. Sí, bueno, en mi caso, todo salió bien y yo aquel día le enseñé unas fotos al instructor, ¿verdad? De que pude recolectar el ADN. Ahorita fotos sí, es un complicadillo compartir aquí, pero aquel día se las había enseñado a la instructora, a Manuel. Eh, la verdad es que todo salió según como se decían en las instrucciones. Excelente. No sé si Jocelyn o Mónica, si tendrían ahí algo que se pueda compartir ahí para ver. Yo Para, tengo unas fotos, profe, ¿cómo se las comparto? si las abres en la pantalla, puedes dar compartir pantalla o no Digamos sé. que lo abro como en el explorador. Sí, o cuando uno le da pantalla, le sale ahí como cuál ventana uno quiere compartir. Entonces, si por ejemplo uno tiene una ventana de una foto, uno puede darle compartir esa. Ok, vamos a ver. Ya como del final bueno, tal vez esta de aquí, donde se ve ahí la espumilla esa. Vamos a ver si lo logro. Ahí se ve. Ajá, ajá, ajá. Esa, Ajá, ahí se ve. esa ya al final, digamos, después de haber agregado el alcohol a la mezcla que ellos hicieron de estripar la, la fresa. Ese es como se veía en el vasito. Y bueno, creo que aquí puedo estripar para ver. Ahí se ve también. Ajá. Y ahí ya es como el moquillo recogido en un pincho. Es que de verdad se siente bien desagradable. Eso es lo más, la palabra más parecida es como un moquillo. Buenísimo, pero sí le salió de lo más bien. Sí, súper bien. Ahí está. Es bastante pegajoso. Sí, ahí está. Y como les decía a los chiquillos de ahí, les gustó un montón hacerlo. Interesante. Este, no sé si alguno más, bueno, ya se conectaron más. Si alguien más quería compartirnos algo sobre esa práctica, ¿cómo les fue con eso? En el laboratorio algunas veces se les hacen, se les puede hacer algunas cosas más, digamos, cuando uno solamente lo precipita con el alcohol, normalmente salen ácidos nucleicos revueltos, es decir, sale tanto ADN como ARN, ¿verdad? Hay veces em, que se hace un proceso de varias extracciones, ¿verdad? De solubilizar e insolubilizar con una parte con cloruro de sodio, y ahí se logra recuperar el ADN purificado. Luego, una parte de lípidos se le hace una extracción con un solvente orgánico y también algunas veces se utiliza una proteasa para eliminar la proteína que está anclada al ADN, ¿verdad? Pero básicamente lo que se obtiene al puro final es una cosa muy parecida, nada más que está purificado. Si uno desea, por ejemplo, hacer un paso de, em, ¿cómo se llama? Cuantificación o algo así, pues vale la pena tal vez purificarlo. Luego, cuando se trabaja, por ejemplo, en asuntos de biología molecular, este,
Y básicamente uno toma ahora son como unos kits, ¿verdad? Como es una columnita que trae como un disco de, de, de vidrio aglomerado. Entonces se precipita de esta manera con alcoholes, ¿verdad? Dejando el alcohol en la columnita. Después se solubiliza en agua, ¿verdad? Y ahí se utiliza para las aplicaciones que se ocupen para, ¿verdad? Clonar PCR o lo que sea, ¿verdad? Por ahí anda un poco, por ahí anda un poco el asunto del ADN. Dicho sea esto, pues, entrémosle un poquito a la práctica. ¿Qué se me hizo? Yo tenía por aquí un PowerPoint. ¿Por qué será que ya no lo veo? Vamos a ver. Tal vez, muchachos, como para ir introduciendo, estas dos prácticas que vienen son bastante sencillas. Eso sí se les pide, de una vez se los digo, que lleven, ojalá que ustedes entre todos se pongan de acuerdo, porque va a hacer falta que lleven levadura, que compren un paquetillo de esos de levadura, y hace falta que compren, no sé, tal vez entre todos pueden comprar unos 3 juguillos pequeños de frutas, digamos, o si alguien quiere llevar el jugo de frutas así extraído, puro, digamos, como que alguien coja y haga un licuado o algo así, también podría hacerlo, porque a veces los juguillos comerciales no tienen tanta actividad antioxidante como si podría tener uno que esté más puro, recién extraído. Entonces, para que lo tomen en consideración que sí es algo que van a tener que llevar y que se lo pueden repartir entre todos. Profe, y una pregunta. Bueno, es que la mayoría viajamos bastante rato. No pasa nada con el jugo que lleve ese rato, digamos, de ahí, va a estar 2 o 3 horas de camino. Aunque uno lo haya extraído, pues no va a llegar fresco, no importa. No, probablemente todavía tenga ahí actividad enzimática, digamos, o antioxidante, entonces no sería tal vez tanto problema. Ok. Lo que pueden hacer es, si pudieran extraerlo, por ejemplo, en la mañana antes de venirse, sería genial. Ujú. Ok. ¿Y cualquier fruta o hay alguna que funcione mejor? Me parece que él les habla ahí no sé si les pide alguna en específico, vamos a ver, porque no me acuerdo, pero que Las que puede funcionar, tienen, uvas y no recuerdo qué más. exactamente, las berries. Las berries tienen muchos polifenoles, em, qué sé yo, mora, arándanos, ese tipo de cosas. Tienen mucho polifenol, uva. Em, pero en realidad, cualquiera les puede ir dando, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, algo así como tal vez naranja, digamos, tal vez no tiene tanto polifenol, ¿verdad? Pero tiene pues vitamina C y otras cosas, ¿verdad? Entonces, digamos, en principio cualquiera se puede. Sí, les hago el comentario de que ojalá puedan traer uno que sea así, bueno, imaginen uno de mora, por ejemplo, extraído de la casa y compararlo, por ejemplo, con algunos que sean comprados para ver efectivamente cuál tenga más antioxidante. Ok. Em, Vamos a ver, así es un PowerPoint medio informal, ¿verdad? Pero tenemos una primera práctica, ¿verdad? Eh, Ustedes no sé por dónde van en el curso de teoría. Yo me imagino que ya deberán estar viendo metabolismo, ¿cierto? Sí, metabolismo y energía. Ok, no sé por qué parte de metabolismo irán, pero no importa, digamos. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, ahí me disculpan que varias cosillas están en inglés, pero bueno, las tomé ahí de algunos artículos. Este, Hay, digamos, procesos relacionados, ¿verdad? Por ejemplo, la glucosa, uno de la glucosa, uno ve varias reacciones, ¿verdad? El proceso de la glucólisis, ¿verdad? Para transformarse, bueno, primero en fosfonol piruvato, después en piruvato. Em, y cuando tenemos el piruvato o ácido pirúvico, ¿verdad? Hay un paso en el que se convierte en acetil-CoA
y es la entrada al ciclo de Krebs, ¿verdad? Que ahí tenemos pues ese ciclo, ¿verdad? Citrato, isocitrato, alfa-acetylglutarato, etcétera, ¿verdad? Em, Cuando vemos, por ejemplo, el metabolismo de los aminoácidos, pues los aminoácidos llevan varias reacciones que los transforman en alguno de los intermediarios, ¿verdad? Como en piruvato, en acetil-CoA, ¿verdad? Hay unos, por ejemplo, que se convierten en acetoacetato, que eventualmente se transforman en acetil-CoA, ¿verdad? Hay unos que entran por el ciclo de Krebs, ¿verdad? En el alfa-acetoglutarato, en el succinil-CoA, en el fumarato, eh, o en el oxaloacetato. Y bueno, cuando uno ve el mapa completo del metabolismo, eso se extiende todavía más, ¿verdad? Tenemos una cantidad enorme de reacciones que están relacionadas. Em, la mayoría de los compuestos del metabolismo están, digamos, en la célula en una concentración relativamente pequeñita, ¿verdad? Porque uno tiene una reacción que lo genera y una reacción que lo consume, ¿verdad? Entonces, mantenemos una concentración intracelular pequeña para que los procesos no se detengan. En una parte se genera y en una parte se consume. Ok, esta reacción de aquí, de piruvato a acetil-CoA, ¿verdad? Y como les decía, por ejemplo, entre glucosa y piruvato hay como 6 o 7 reacciones, ¿verdad? No las estamos representando todas. Pero este paso de aquí, del piruvato al acetil-CoA, está catalizado por un complejo enzimático que se ve inhibido cuando tenemos un compuesto que se llama la ácida de sodio, ¿verdad? La ácida de sodio, vamos a ver, la ácida de sodio es un compuesto que tiene 3 nitrógenos enlazados, ¿verdad? Lo que quiere decir que es inhibidor de ese complejo enzimático es que, bueno, me imagino que ustedes habrán visto que en la bioquímica las reacciones realmente no tienen mucho sentido, ¿verdad? O sea, en la orgánica uno aprende un poquito sobre cómo llevar la parte, ¿verdad? Hay factores como cinéticos, factores termodinámicos, ¿verdad? Una molécula es más estable y por eso se produce aquí y allá. En la bioquímica, nada más es que una enzima lo hace y ya, ¿verdad? ¿Y por qué lo hace en tal posición? Porque la enzima lo hace así, ¿verdad? Si uno pudiese, pues, analizar toda la estructura, encontraría que al final eso se traduce también en razones cinéticas y termodinámicas, ¿verdad? No es como que va contra las leyes de la naturaleza. Pero digamos, cada proceso es cada proceso, ¿verdad? Hay una enzima muy especializada que logra hacer la reacción. Entonces, cuando tenemos un compuesto que se une a una enzima y, digamos, la modifica de tal manera de que ella ya no puede cumplir su función, ¿verdad? Esto puede ser de manera reversible o de manera irreversible. Entonces tenemos, digamos, un inhibidor enzimático. Entonces, la ácida cumple ese papel. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo este ciclo, ¿verdad? Y tengo una enzima, perdón, un compuesto que me inhibe la transformación del piruvato hacia el acetil-CoA, que eventualmente se me puede comenzar a acumular el piruvato, ¿verdad? Yo puedo tener otras rutas, ¿verdad? Como por ejemplo las de los aminoácidos que están ahí, pero también dependen de otras cosas, como nitrógeno o compuestos con nitrógeno, ¿verdad? Entonces, y eventualmente, si un paso se detiene, implica también que no se puede extraer la energía, eh, a no ser que haya otra ruta, ¿verdad? Pero si es la única ruta y no se puede extraer la energía, del compuesto, perdón, el organismo no puede crecer, ¿verdad? No puede
no puede, eventualmente no puede vivir. Ok, ahora, cuando tenemos el piruvato o el ácido pirúvico, que es un compuesto, ¿verdad? Ácido, también por ahí la práctica habla de utilizar un indicador ácido-base, ¿verdad? Entonces, el rojo Congo, ¿verdad? Que el rojo Congo cambia en un rango de pH más o menos ácido, ¿verdad? De 3 a 5, digamos, ¿no? Relativamente más ácido que otros, como, ¿verdad? Qué sé yo, como la fenolftaleína que normalmente utilizamos, que tiene un pH de viraje más hacia la zona alcalina, ¿verdad? Entonces, bueno, es un indicador que podemos utilizar para ver si se da la producción de un compuesto que sea ácido. Ok. Ajá, ujú. ¿Verdad? Entonces por ahí anda un poquito el asunto. ¿Verdad? Que habla un poco de lo que estamos conversando. El experimento entonces implica utilizar una levadura, es levadura de Saccharomyces cerevisiae, ¿verdad? Aquí le ponen Fleischmann, que de todas formas es como la marca más común, ¿verdad? Utilizando glucosa también, que glucosa pues es un sustrato, ¿verdad? Y les decía que la ácida de sodio es un inhibidor. Por cierto, este es un proceso muy ubicuo, ¿verdad? Es decir, em, la mayoría de organismos, eh, no sé si decir que todos, pero casi todos realizan glucólisis, ¿verdad? Y eventualmente si hay metabolismo aeróbico, hacen ciclo de Krebs, ¿verdad? Fosforilación oxidativa y todo el asunto. Les digo esto, ¿por qué? Porque este compuesto, la SIDA, que es un inhibidor de la respiración celular, em, es un compuesto muy tóxico también, ¿verdad? Entonces, para que tengan sus precauciones, que tenga cero contacto con la piel, ¿verdad? O con cualquier otra parte de ustedes, ¿verdad? Ok. Em, Aquí también hay otra cosa a considerar. Dice, por ejemplo, la práctica que vamos a disolver 2 gramos de levadura en 10 mililitros de agua y dejarlo reposar por 15 minutos. Normalmente la levadura, para que venga inactiva, porque si ella viene activa, lo que pasa es que más bien se comienza a, a devorar a ella misma, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, digamos, para que ella venga como en un estado como inactivo, viene seca, liofilizada. Algunas veces eso lo hacen sobre almidón, ¿verdad? O sea, sobre un sustrato de almidón, eh, la secan. Em, pero hay 2 tipos, digamos, de levadura. Hay una levadura que dice que es instantánea y hay una levadura normal, digámoslo así. A mi entendimiento, no sé, hay una que de alguna manera viene protegida en un estado más activo, o sea, le cuesta menos activarse, por decirlo así. Entonces, bueno, yo realmente nunca he probado si una funciona mejor que la otra. Uno pensaría que la instantánea debería de funcionar mejor, ¿verdad? Porque no tenemos un tiempo de adaptación de fase lag, ¿verdad? Tan extenso, ¿verdad? Lo único que estamos haciendo es básicamente hidratándolo. Es algo que pueden hacer si quieren, digamos, como traer de las dos y comparar, o eventualmente traer de una de ellas. No sé si una de ellas funciona mejor que la otra. Entonces, bueno, cuando la ponemos en agua, ¿verdad? Ella se hidrata y vuelve como a su estado
vivo, digamos. O sea, ella siempre está viva, pero está como inactivo, ¿verdad? Entonces siempre tienen una fase como de adaptación al medio, ¿verdad? Y ya después están listas para crecer. Dice aquí que después los centrifugamos, ¿verdad? Yo no sé, em, me parece que con ustedes no hemos utilizado la centrífuga que hay ahí. Em, Normalmente hay unos tubos especiales para la centrífuga, ¿verdad? Tienen que saber que las centrífugas siempre se ponen en esos tubitos y se ponen de 2 en 2, ¿verdad? Porque es un motor que da vueltas, ¿verdad? Así inclinado, ¿verdad? Entonces la fuerza hace los sólidos sedimentar, ¿verdad? Irse para el fondo. Pero como eso gira a altas velocidades, siempre que se necesita que esté equilibrada, ¿verdad? Que esté equilibrada, que estén los dos tubos exactamente iguales. Si no, eventualmente el mismo movimiento que ella hace puede quebrar el rotor y puede dañar el equipo, ¿verdad? Entonces se lo digo. Normalmente, o se ponen de acuerdo, digamos, para que tengan dos tubos, ¿verdad? Que pesen exactamente lo mismo, o le ponemos un contrapeso de agua que pese lo mismo que el primero. Em, Eso se pone los 2 minutos, ¿verdad? Las 3000 revoluciones, se cierra el equipo, que quede tapado. En esta parte los asistimos, ¿verdad? Por aquello de si nunca han utilizado la centrífuga, ¿verdad? Que no se nos vaya a dañar y que no vaya a echar a perder la muestra. Después de los 2 minutos, cuando ya está detenido, los tomamos y se elimina el sobrenadante. Eso es el líquido, ¿verdad? El líquido se bota. em, el precipitado, más que un precipitado, es como la parte de las células, ¿verdad? Yo les decía que eso a veces trae, por ejemplo, almidón o alguna otra cosa, ¿verdad? La idea es que eso quede ahí como en el medio circundante, ¿verdad? La parte de las células que son ya más grandecitas, eso sí se sedimente por la centrifugación, que de todas maneras no es una centrifugación a una velocidad tan alta, lo cual quiere decir que es posible que si hay sólidos muy pequeños, ¿verdad? Como de algo que no sean células, quede ahí suspendido y se bote. Eso sí, siempre tiene que quedar como un pellet en el fondo, ¿verdad? Como una, un puñito de algo, ¿verdad? Si eso algunas veces se arranca o queda ahí flotando, ¿verdad? No les va a servir, habría como que volver a centrifugar. Y por cierto, también em, uno trata de no agitarlo mucho, ¿verdad? Una vez que sale, la idea es como separar el sólido del líquido, ¿verdad? Entonces, uno trata como de no agitarlo mucho mientras elimina líquido para que no se le vaya a ir el sólido con la cera. Se vuelve a disolver, se vuelve a lavar, ¿verdad? Centrifugar y todo el cuento. Em, y después dice que se divide en 3 tubitos, ¿verdad? Entonces vamos haciendo, si ustedes quieren, un esquemita. ¿Verdad? Tenemos 3 tubitos. Em, Dice que en cada tubo vierta agua destilada en las siguientes cantidades. 7 en el tubo 1, 2 y 1 en el tubo 3. Ok, ¿verdad? Entonces, a este primero le vamos a echar 7 de agua, ¿verdad? 2 de agua y 1 de agua. ¿Verdad? A los tubos 2 y 3 se le agrega 5 de glucosa. ¿Verdad? Entonces a los tubos 2 y 3 se le agrega 5 mililitros de glucosa. C6H12.
Ok, ¿verdad? Y después al tubo 3 se le agregan 1 mililitro de la ácida de sodio, ¿verdad? Al tubo 3, y entonces se le agrega 1 mililitro de ácida de sodio. Ok. Después, a cada tubo se le agregan 2 mililitros de la suspensión de levaduras, que es después de hacerle todo ese proceso de centrifugación y toda esa cosa. Y se ponen en un baño a 37 por 1 hora. Después de la hora le agregamos la solución indicadora para ver si alguno viró el pH. ¿Verdad? Que la solución indicadora ese es el rojo Congo, ¿verdad? Que decía acá, que cuando cambia de pH 3 a 5 va de un rojo a un naranja a un azul, ¿verdad? El azul cuando termina de virar. Ok, entonces después de eso, se le agrega a cada una 2 de levadura. 2 de levadura. 2 de levadura. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el tubo 1, el tubo 2 y el tubo 3? En uno de ellos tenemos solo agua y levadura. En el otro tenemos agua, glucosa y levadura. Y en el otro tenemos agua, glucosa, ácida de sodio y levadura. Entonces, esta comparación siempre es como para ver el efecto de cada cosa, ¿verdad? Si yo quiero ver si la glucosa hace un efecto como en el metabolismo de que la levadura pueda crecer y eventualmente, bueno, no sé si lo saben, la levadura es anaerobo facultativo, ¿verdad? Cuando uno utiliza, por ejemplo, aunque las cepas son especializadas, uno utiliza la misma levadura para hacer pan o para hacer cerveza, ¿verdad? La misma especie, tal vez son diferentes cepas, pero eh, es la misma especie. Cuando la levadura está con aire, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se hace pan, se amasa y se revuelve, ¿verdad? El almidón, la harina, ¿verdad? El almidón, hay un gran rato, aireándolo, aireándolo, aireándolo. Para que ella pueda hacer un proceso aeróbico en el cual la glucosa se pueda transformar en dióxido de carbono, básicamente, ¿verdad? Y cuando ella está, por ejemplo, en el proceso de fermentación alcohólica, em, como el que se utiliza, por ejemplo, para producir cerveza, pues, ¿qué es lo que pasa? Que la glucosa, en ausencia de oxígeno, no se puede oxidar totalmente hasta dióxido de carbono, sino que se oxida hasta etanol, ¿verdad? Y si ustedes hacen ahí, revisan un poquillo la ruta, siempre hay una parte que se genera como dióxido de carbono, pero es una cantidad mucho menor que en el proceso aeróbico, ¿verdad? Entonces, nada más un poco que tengan en mente que la levadura puede hacer ambos procesos, aeróbico o anaeróbico, ¿verdad? Y que eventualmente, bueno, que también el proceso anaeróbico no nos produce etanol, ¿verdad? No nos produce un ácido, ¿verdad? Hay cepas que producirán, no sé, ácido láctico, eh, acético, etcétera, ¿verdad? En este caso, lo que nos produce es etanol, que es una molécula neutra y produce también una cantidad de CO2, ¿verdad? Y que eventualmente, si hay acumulación de un ácido, como por ejemplo el ácido pirúvico, podemos ver un cambio en el pH utilizando un indicador ácido-base como el rojo Congo.
Y esa es la primera práctica. Realmente está muy sencillita, ¿verdad? Esta parte. Una cosa tal vez a tener en cuenta, ¿verdad? 37 grados es una temperatura relativamente baja, ¿verdad? Yo sé que este domingo mantuvieron un baño a una temperatura, algo así, ¿verdad? Que no lo calienten mucho. A veces más bien cuesta mantenerlo como a esta temperatura baja, ¿verdad? Pero que lo tengan presente. No es una temperatura alta, ¿verdad? Es una temperatura baja. Y también que recuerden que la temperatura que marca la plantilla ahí, eso no nos ayuda mucho, ¿verdad? Hay que ponerle un termómetro y hay que observar cuál es la temperatura real del baño. Profe, una pregunta. Ajá. Para agregar el indicador este para el pH, ¿es necesario que se enfríe o sacándolas del baño se aplica directamente? Es una temperatura muy bajita. Se lo pueden echar de una vez, eso no hace mayor diferencia. O Gracias. sea, a 37 grados ustedes pueden meter la mano ahí, no pasa nada, ¿verdad? Este, por lo general, ¿verdad? Ajá. ¿Qué pasó? No, que 37 grados es como la temperatura corporal. Sí, de hecho sí. Porque de hecho, bueno, esa es otra cosa. Si a ustedes se les va la mano con la temperatura, ¿verdad? Achicharran a la levadura, ¿verdad? La idea es una temperatura, cuando los organismos normalmente uno los tiene a una temperatura baja, ¿verdad? El metabolismo es muy lento. Conforme uno calienta, o sea, hay de todo, ¿verdad? Hay organismos, por ejemplo, ciclófilos que crecen más bien en ambientes fríos, eh, ¿verdad? Y hay termófilos que crecen, ¿verdad? En ambientes más bien muy calientes, pero por lo general, la gran mayoría viven en una temperatura no tan alta, eh, pero crecen mejor normalmente a una temperatura así ligeramente alta, ¿verdad? Que pues es un estado, digamos, eh, cinético de las partículas más favorable que, que en el otro, ¿verdad? Que en una temperatura baja. Ok, la parte de la capacidad antioxidante, eh, está bonita esta práctica. Voy a ir un poquito aquí más para abajo. Hay varias maneras que se utilizan para medir la capacidad antioxidante, ¿verdad? La que se va a utilizar acá es el, el llamado antirradical DPPH, ¿verdad? El DPPH, que es esta cosa, ¿verdad? Difenil, picril, hidracil, ¿verdad? Y no termina como en nada porque es un radical. Este, y que eventualmente pueda absorber, por ejemplo, aquí es un hidrógeno con un protón o alguna otra molécula, digamos, pero un radical, eventualmente un radical neutraliza el radical. Yo no sé si ustedes recuerdan de orgánica, algo nosotros vimos sobre los radicales. Los radicales pues tienen un orbital, ¿verdad? En el que solo hay un electrón y eso los hace unas moléculas muy inestables y muy reactivas, ¿verdad? Aquí en el caso de esta estructura, si uno se pone a analizarla, hay montones de estructuras de resonancia por todas partes y eso hace que este radical sea relativamente estable, ¿verdad? Y eso es lo que nos permite utilizarlo para medir otros radicales, por decirlo así, ¿verdad? Cuando él está en su forma de radical, tiene un color como moradito, ¿verdad? Y cuando él se neutraliza, tiene una forma amarilla. Y eso se puede ver a simple vista o incluso cuando uno utiliza espectrofotometría, ¿verdad? Que es una técnica que mide la luz que se deja pasar de una longitud de onda, uno puede eventualmente ponerle números y cuantificar, digamos, la cantidad. De hecho, este radical es uno de los que se utiliza para medir experimentalmente eso, cuál es la capacidad antioxidante de
de comida, digamos. Si ustedes buscan, por ejemplo, literatura de esto, encontrarán cualquier cantidad, ¿verdad? A lo mejor y se encuentran uno mío por ahí también. Em, ¿Qué les quería decir? Que también la disolución en buen estado tiene que estar de color morado. ¿Por qué? Porque algunas veces también hay radicales mismos del aire y todo eso con el pasar del tiempo lo van dañando y lo van convirtiendo a su estado amarillo, ¿verdad? Eh, Esperemos que esté bien, ¿verdad? Porque si está en estado amarillo, no sirve, ¿verdad? La disolución tiene que estar relativamente fresca, tiene que estar de color morado. ¿Qué es el asunto de los antioxidantes? ¿Verdad? Porque yo no sé si ustedes han oído, muchos compuestos tienen antioxidantes, ¿verdad? Se habla de las frutas y un montón de cosas, pero ¿qué son? Em, digamos, en general hablamos de especies reactivas de oxígeno, ¿verdad? Tenemos el oxígeno, digamos, por la estructura molecular que tiene, tiende a formar radicales y compuestos de oxígeno tienden a formar radicales, ¿verdad? Aquí habla de algunas de las fuentes, por ejemplo, este ion viene, dice, de procesos enzimáticos, una reacción de autooxidación del oxígeno, ¿verdad? Reacciones no enzimáticas de transferencia de electrones, ¿verdad? Este viene de una protonación de este otro ion. Este radical dice, el agua oxigenada genera ese a través de una reacción ahí, ¿verdad? De Fenton. Por ejemplo, dice de la acción de una enzima que se llama la sintasa de el óxido nítrico, ¿verdad? Que usa arginina y no sé qué cosas, ¿verdad? Y así hay varios procesos, ¿verdad? Que generan este tipo de especies que tienen el radical, es decir, que tienen el electrón suelto, ¿verdad? Hay algunos de ellos además que tienen funciones biológicas, ¿verdad? Por ejemplo, este dice que actúa como agente reductor de iones del citocromo C, ¿verdad? Hay uno que tiene que ver con la peroxidación de ácidos grasos, etc. ¿Verdad? Tienen diversas funciones. Entonces, esto se convierte a veces como en una contradicción, ¿verdad? Porque eh, el oxígeno y los procesos de oxidación son necesarios para vivir, ¿verdad? Porque nosotros obtenemos energía a partir de procesos de oxidación de compuestos orgánicos, los que utilizamos el oxígeno. Pero al mismo tiempo, estos procesos y estos intermediarios son los que se encargan de hacernos envejecer y eventualmente son los que nos llegarán a matar, ¿verdad? Es el proceso normal. ¿Por qué? Porque tienen reacciones colaterales, ¿verdad? Como son especies tan reactivas, tienen reacciones colaterales con moléculas. Aquí, por ejemplo, es ¿verdad? Esta es una base nitrogenada, ¿verdad? En el cual aquí en la ribosa se genera un radical, ¿verdad? Y esto desencadena reacciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, reacciones em, de oxidación o de modificación en las bases del ADN eventualmente puede ser una causante de cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Aquí habla de algunos, ¿verdad? Dice, por ejemplo, en lípidos poliinsaturados, em, hay reacciones de oxidación, ¿verdad? Que ustedes recuerdan, las membranas están hechas de lípidos. Al modificarse, eso cambia la fluidez y hace que haya ruptura celular, ¿verdad? En glucósidos, ¿verdad? Altera funciones celulares. Una molécula se modifica y ya no cumple la función que debía cumplir, ¿verdad? Y eso puede tener efectos, dice, sobre la actividad, por ejemplo, de hormonas, neurotransmisores, prostaglandinas, etc. ¿Verdad? Proteínas, puede inactivarlas o denaturalizarlas en ácidos nucleicos. Dice, puede modificar, la modificación de las bases puede producir mutagénesis y carcinogénesis. ¿Verdad? Nada más
un poquito para entender qué es esta cosa. Entonces, así en términos muy generales, hay muchos compuestos antioxidantes. En la mayoría de compuestos naturales, digamos, de frutas, vegetales y todo eso, yo creo que los podríamos dividir en 3 grupos grandes. Tal vez hay más, pero bueno. El primero de ellos son los compuestos fenólicos, ¿verdad? Tenemos algunos como, por ejemplo, el ácido gálico, el ácido cafeico, ¿verdad? Las catequinas. Este grupo, digamos, de los compuestos fenólicos es un grupo enorme de los llamados metabolitos secundarios, ¿verdad? Muchos de ellos son de los llamados metabolitos secundarios. ¿Ustedes saben qué son los metabolitos secundarios? ¿Alguno? No. No, yo no. Digamos, hay una parte del metabolismo que es como la parte, digamos, más importante, que es la que ustedes están viendo ahorita, que es el metabolismo primario. El metabolismo primario se relaciona directamente con energía, estructura y función, ¿verdad? Carbohidratos, en general, carbohidratos para energía, ¿verdad? Para estructura, para información, ¿verdad? Lípidos, bien, ¿verdad? Lípidos, grasita para energía, lípidos para estructura celular, em, para hormonal y toda esta cosa. Proteína, ¿verdad? Estructura, ¿verdad? Queratinas y cosas de esas. Enzimas, ¿verdad? Reacciones químicas, todo eso. Esa parte, digamos, está ampliamente ligada a la parte energética como tal. El metabolismo secundario es un metabolismo, digamos, hay plantas que producen moléculas súper complejas y súper extrañas, ¿verdad? Digamos, si uno se pone a pensar por qué, no sé, por qué la planta de coca produce cocaína, por ejemplo. ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿Verdad? Uno sabe que eso tiene un efecto psicotrópico, ¿verdad? Porque es un alcaloide, porque atraviesa la barrera hematoencefálica y toda esa cosa. Pero la planta, ¿para qué lo hace? ¿Verdad? No hay una función, digamos, directamente relacionada con esto, con energía o con, digamos, estructura. Este tipo de metabolismo se le llama metabolismo secundario. Em, eh, es algo así como, o tiene que ver con la evolución desde el punto de vista químico, ¿verdad? Es decir, un organismo desarrolló algunas rutas, ahí van apareciendo, algunas de ellas prevalecen porque le dan alguna ventaja comparativa. Por ejemplo, hay metabolitos secundarios que son compuestos que son antibióticos, ¿verdad? Porque, digamos, ¿por qué la streptomyces comenzó a producir streptomicina? ¿Verdad? Eh, eso de alguna manera mataba a otros organismos y le empezó a dar alguna ventaja de supervivencia, ¿verdad? O por qué, vamos a ver, pensando, digamos, en fenoles, ¿por qué la corteza de un árbol se llena de taninos, que son compuestos aromáticos grandes? En los troncos, por ejemplo, tenemos las ligninas. La lignina es una estructura aromática súper complicada, ¿verdad? Que le da como esa, bueno, esa sí termina teniendo una función estructural, ¿verdad? Le termina dando como cohesión a la parte del tronco. Pero hay muchos metabolitos que realmente, aunque la función, digamos, no se tiene bien caracterizada, pues se producen, ¿verdad? Entonces, muchos de los fenoles son metabolitos secundarios. En el curso de bioquímica no llegamos a estudiar eso, cómo se producen, porque son una enorme cantidad de rutas, ¿verdad? Hay rutas que son hasta específicas de un organismo, ¿verdad? Sí hay, digamos, perdón, sí hay algunas tendencias en las rutas, pero bueno,
se pueden clasificar en familias, ¿verdad? Flavonoides, flavinas, antocianinas, proantocianidinas, etcétera. Hay un montón de compuestos. Los vamos a poner en general como fenoles. De hecho, puede ser que alguno de los que les mencionaron no sea fenólico, ¿verdad? Es una estructura aromática. Bueno, tenemos los terpenoides, ¿verdad? No sé si en el curso, cuando vieron la parte de lípidos, vieron sobre terpenos, derivados del isopreno, que es una estructura que se parece un poquito como a estas partes, ¿verdad? Bueno, los terpenos forman, entre otras cosas, por ejemplo, los aceites esenciales, pero estos que están acá grandotes, poliinsaturados, por ejemplo, el licopeno es el color rojo del tomate y del chile y de la sandía, ¿verdad? Digamos, tenemos, por ejemplo, el betacaroteno de la zanahoria, ¿verdad? Tenemos, de hecho, alfa betacaroteno, tenemos xantófilas, tenemos varios de los pigmentos que hay en las frutas y en los vegetales, vienen de este tipo de compuestos. Y tenemos también compuestos como, por ejemplo, la vitamina C, el ácido ascórbico y algunos otros ácidos orgánicos. Este tipo de estructuras en general, digamos, el compuesto no es tan antioxidante, pero hay frutas y vegetales que tienen mucho, entonces termina contando como una parte importante. ¿Qué ven ustedes en común en casi todas esas estructuras? Que uno pueda decir así, que es una cosa como que se repite en ellas. Los dobles enlaces, tal vez. Tienen dobles enlaces y además conjugados, ¿verdad? Eso hace que este tipo de compuestos les sea fácil, digamos, ustedes recuerdan cuando en los dobles enlaces poliinsaturados, ¿verdad? Tenemos un conjunto de orbitales P en el cual los electrones realmente se mueven ahí. Ese tipo de estructura hace que sea relativamente sencillo que un radical libre que anda por ahí se una, ¿verdad? Estos compuestos tienden a hacer, se me fue la palabra, como un scavenger, como, ¿verdad? Como a atrapar radicales de sustancias reactivas de oxígeno, ¿verdad? Y eso hace que entonces este tipo de sustancias no se liberen ahí en el entorno celular, ¿verdad? Y no hagan daño a las biomoléculas y nos ayuden a mantenernos más jóvenes, ¿verdad? Nos ayuden un poco a contrarrestar los daños, digamos, del envejecimiento producidos por este tipo de compuestos. Ok, entonces, ¿qué es el asunto de los antioxidantes? Si yo les pongo un radical como este que teníamos acá y tengo ese tipo de molécula que puede capturar las sustancias reactivas de oxígeno, también puede capturar este tipo de radicales. Entonces, cuando esos compuestos atrapan este radical y se forma este otro, hay un cambio en el color. Y ese cambio en el color es observable o medible, ¿verdad? En eso se basa la determinación de sustancias antioxidantes. Y se utiliza algo así tan general porque estructuralmente son muchísimos tipos de compuestos, ¿verdad? Entonces, es a veces relevante conocer la cantidad total de antioxidantes en un compuesto. Ok, vamos a ver un poquito la práctica. Aquí viene un poco la parte esa de los radicales, ¿verdad? Cómo producen, por ejemplo, peroxidación en lípidos. Hay algunas cosillas de estas.
Otra cosa que les iba a decir es que para esta práctica en particular, bueno, para las dos, pero sobre todo para esta, es importante que trabajemos con, bueno, o sería bueno que trabajáramos de una manera más analítica. Es decir, vamos a ver si tenemos los instrumentos, pero no sé cómo lo han hecho otras veces. No sé, Manuel, si vos, ¿cómo lo han hecho otras veces? Habrán, Normalmente, para serte sincero, lo han hecho prácticamente que con gotero, digamos, y si son 1 mililitro, 20 gotas, y si era medio mililitro, de pues 10 gotas, por una cuestión de practicidad, y porque además sí no recuerdo que hayan pipetas así pequeñitas, de como de 2 mililitros o 1 mililitro, no recuerdo que hayan. y no hay Tal vez las que hay tampoco, son graduadas. no habrán tampoco, micropipetas. Ah, Digo que no, sí. definitivamente no. Bueno, entonces no he dicho nada. A mí me gustaría, porque esto hasta, digamos, eventualmente lo que le faltaría, digamos, es una lectura para cuantificar realmente. Em, Hay un tipo de pipetas que son automáticas, ¿verdad? Uno le marca la graduación y toma el volumen y lo deposita y es relativamente rápido y relativamente fácil. Em, Porque tal vez, sí, son muchas disoluciones para, para pipetearlas al dedo y tal vez, de todas maneras, bueno, no importa. Entonces no he dicho nada, lo hacemos, con gotas y eso. De todas maneras es más o menos cualitativo. Em, ¿Cuál es la idea acá? Ustedes van a probar, eh, ¿verdad? Dice, pipetea 1 mililitro de jugo, vierta en un tubo y agréguele 9 de agua destilada. Aquí hay una dilución de 1 en 10, ¿verdad? Se agregan tubos del 1 al 6, ¿verdad? Y si agregamos 0.5 de agua a los 5 tubos, y después vamos a ir haciendo diluciones sucesivas. Entonces voy a venirme por acá vamos a ver, un segundito. Tenemos un tubo, ¿verdad? A ese tubo le echamos 1 mililitro, ¿verdad? Eh, más, más 9 de agua, ¿cierto? Sí, correcto. Vamos a ver qué se me hizo esto. Ya se me perdió la pantalla. Más 9 de agua. De aquí vamos a tomar 0,5, ¿verdad? Eso es lo que dice. Em, en cada uno de los tubos teníamos además la mitad de agua, ¿verdad? Teníamos otro 0,5. O sea, tenemos 0,5 que estamos agregando de este. Em, y además tenemos 0,5 de agua, ¿verdad? Se revuelven y le sacamos y pasamos al otro 0,5. ¿Verdad? 0,5. Y el mismo cuento para los 6 tubos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Pasamos 0, o sea, en cada uno de ellos tenemos 0,5 de agua y le pasamos 0,5 del tubo anterior. Es decir, que al final tenemos, em, pues nos queda 0,5 cada uno, ¿verdad? Pero si aquí teníamos una dilución de 1 en 10,
¿verdad? En el otro vamos a tener la mitad, de 1 en 20, de 1 en 40, ¿verdad? De 1 en 80. Y el último dice de 1 en 160. Es hasta 5 tubos, ¿verdad? De 1 en 160. Creo que puse uno más. Sí, no, es que sí pusiste uno de más. Es porque digamos que el 1 va a ser como la disolución madre, digamos, o la disolución intermedia. Ok, entonces este no lo tenemos. Espero no estar enredándolo más yo. ¿Verdad? A todo se le echa 1.5. Ah, bueno, otra cosa que es importante, ¿verdad? Aquí teníamos 1 mililitro, ¿verdad? Le sacamos medio, entonces nos quedó medio. Aquí lo revolvimos con medio de agua y le sacamos medio. Entonces, en todos ellos nos va quedando medio mililitro. En el último, como nos queda 1 mililitro en la última dilución, entonces le botamos 0,5. ¿Para qué? Para que el volumen que nos quede final de todos sea de medio mililitro. ¿Verdad? Después de eso le echamos a todos, dice 1,5 de metanol. Eso parejo a todos. Esto no se toma en cuenta en la dilución. ¿Por qué? Porque digamos que un tratamiento parejo, digamos, si yo lo comparara contra una disolución de concentración conocida, probablemente le daría el mismo tratamiento. Contra una disolución, digamos, con una concentración conocida de antioxidantes. Entonces ya digamos que uno no toma en cuenta esa parte de la dilución, sino que ya el resto es como preparación de la muestra, por decirlo de alguna manera. ¿Verdad? El de PPH dice que hay que diluirlo, ¿verdad? Que él viene vamos a ver, en su zoom. Ajá. Que él viene, digamos, más concentrado y hay que echarle la mitad de metanol. ¿Esto por qué? Porque yo les decía, es que esta disolución, cuando está abierta con el tiempo, tiende a atrapar radicales, ¿verdad? Precisamente, y a perder su concentración y eventualmente, ¿cómo se llama? Perder su capacidad, o sea, volverse amarilla. Entonces, la manera de conservarlo es tenerlo, el stock más concentrado, y cuando ya se va a trabajar, se diluye en metanol para trabajar, ¿verdad? Después se le agrega 1 mililitro a todos los tubos, se protege de la luz y se deja media hora. Esto es, digamos, para darle tiempo a la reacción de ocurrir. Y después de esto, queremos ver si existe un cambio de color, ¿verdad? Si hay, o sea, si ustedes pueden ver que las diluciones mayores tienen un color más concentrado que las que no, ¿verdad? Si eventualmente, por ejemplo, llevan más de uno, así como sugería Manuel, ¿verdad? Digamos, un compuesto, o sea, un jugo natural más un jugo ahí comprado, el que sea, ¿verdad? Que quieren llevar, uno podría comparar el mismo nivel de dilución. Puede que en alguno de ellos, en alguno sea más evidente que en otro, ¿verdad? Si en alguna de las diluciones em, la intensidad del color es diferente, ¿verdad? Es decir, si yo utilizo un, ¿cómo se llama? No sé, un jugo de naranja, 2 pinos contra un jugo de naranja ahí, ¿verdad? Hecho de naranjas en la casa. Tal vez el tubo número 5 o el tubo número 2, perdió más color el de uno que el del otro, ¿verdad? Entonces eso es una cosa a observar y a anotar. Em, ¿Qué más respecto a esto? Ah, bueno, digamos, aunque el factor de dilución ya es grande, ¿verdad? Estábamos hablando, por ejemplo, ahí en el último tubo de 160. Ojalá que, aunque yo les decía, bueno, que es bueno esas cosas como uvas y como ese tipo de cosas,
que sea algo que no sea tan oscuro, ¿verdad? Como para que el color se confunda, ¿verdad? Que el color del jugo original, digámoslo así, se confunda con el color del DPPH, ¿verdad? Porque esto sí nos puede generar ahí algún problemilla, ¿verdad? Yo les decía que es como una medio contradicción, ¿verdad? Porque todas estas berries que hablábamos tienen un color fuerte, ¿verdad? Pero en todo caso, digamos, se hace la dilución, ¿verdad? Entonces, al estar, digamos, ya tan diluido, el efecto del color original, digamos, es menos relevante. Pero si fuese un color así, un oscuro, casi negro, ¿verdad? Puede ser que sí sea un aspecto ahí a considerar, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que esas serían las prácticas. No sé si tienen alguna duda adicional. No, en parte no. Profe, nosotros como estamos más o menos así en parejas, sería como que usemos diferentes frutas para ver qué pasa o qué recomienda. O sea, yo les recomiendo que si están trabajando lo mismo, hagan todas las muestras seguidas. O sea, todas las muestras juntas. O sea, si ustedes, por ejemplo, si están preparando el DPPH y van a preparar 6 tubos, preparen 12, preparen las dos cosas y van a comparar, ¿me explico? O sea, pueden, no sé, tal vez una pareja hacer una fruta y otra pareja hacer otra fruta, no lo sé, y compararlas, digamos. Em, yo creo que las prácticas son cortas y sí da tiempo de que todos las hagan. Entonces, si quieren, por ejemplo, em, hacer, digamos, o sea, pónganse de acuerdo entre ustedes, ¿verdad? Eventualmente, si una pareja está trabajando un jugo y otra pareja está trabajando otro y los quieren comparar, pueden ponerse de acuerdo, ¿verdad? Compararse chance, las tenemos listas y las ponemos juntas, digámoslo así, para ver si hay alguna diferencia entre la intensidad del color, ¿verdad? Podría ser algo así la estrategia. Yo realmente me parece que las veces que se han organizado entre ustedes lo han hecho bien. Entonces yo no quiero tampoco, ¿verdad? Imponer una manera de trabajo porque me parece que, que lo han hecho bien. Lo que a mí sí siempre me parece es que la lógica es que si ustedes trabajan en un mismo tipo de experimento, hagan todos los tubos que tienen de una vez, ¿verdad? Porque em, es parte, como en las prácticas del inicio, ¿verdad? Que el manual a veces explica, por ejemplo, el procedimiento para el tubo 1 y después ustedes ven los demás y es exactamente igual. Nada más que es como por la redacción que lo hace, que lo explica de esa manera. Pero digamos que la lógica de trabajo es como hacerlos todos juntos, ¿verdad? Entonces, no, nada más eso. No sé, Manuel. No, no, realmente, pues creo que eso sería todo. Como les decía Pablo, la práctica en realidad es bastante cortita. Lo que vamos a tardar más es esperando, digamos, a que pase la media hora de la reacción y pase con el otro experimento el tiempo igual que necesitamos que transcurra con la levadura. Pero en general la práctica es las prácticas son bastante cortas. Entonces, no, nada más eso. Recuerden eso sí, que hay que llevar la levadura y que hay que llevar los jugos. Y como les decía Pablo, cuando vayan a trabajar, si van a trabajar lo mismo, efectivamente, trabajenlo todo de un solo, para que sea más rápido, ¿verdad? Pues no, yo entonces ahí les agradezco. Ahí voy con los reportes, no tan rápido como quisiera, pero ahí espero tenérselos apenas se pueda. Eh, nos vemos entonces del domingo en 8. Gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, profe. Buenas noches, profe. Muchas gracias.